Ay, Y voy a compartir mi pantalla. Ya. ¿Todos ven bien? Sí. Sí. Sí, súper. Buenas noches. Chao. Chao. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Dijimos, y verbo Verbi Verbi reflexivi. riflessivi. Mm. I verbi riflessivis. Riflessivi. reflexivi. Ya, vamos a practicar mis habilidades de dibujo. Entonces, ¿qué era un verbo reflexivo? Era un verbo donde el sujeto cumple una acción, ¿cierto? Ujú. Pero esa acción no va dirigida ni a otra persona ni a otra cosa, sino que va dirigida Así mismo. a sí mismo. Miren que me queda bonito el dibujo. Hermoso. Qué horror. Ya, entonces... ay. Pucha. No. Ahí sí. Entonces, dijimos que la acción va dirigida a sí mismo. Ujú. ¿Cómo armamos un verbo reflexivo? Con los pronombres reflexivos. ¿Ya? Que en realidad en italiano son adjetivos reflexivos. En español son pronombres. En italiano se llaman aggettivi riflessivi. ¿Cuáles son nuestros pronombres reflexivos? Mi. Ah, perdón. Para el io, exacto, va a ser mi. Mi. Para el tú, va a ser Ti. ti. Sí. Para el lui y el lei, va a ser Sí. 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 Para noi, Ci. Sí. ci. Sí. Para voi, Vi. 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 Y para loro, Sí. sí. Exacto. Ya, aquí lo que podría como volverse un poco más complicado es que se parece mucho a los pronombres directos, que es lo que acabamos de aprender en la unidad pasada. Pero hay que tener claro que estos son reflexivos, son simplemente adjetivos reflexivos en italiano. Ya, Para entonces, el ley de usted también es sí, ¿verdad? sí, Ya. vamos a poner acá. En general, en prácticamente todas las estructuras gramaticales, el ley de usted sigue la misma regla que el ley de ella. Luis ley. Ya. Porque en verdad cuando nosotros hablamos de los pronombres personales, en la tercera persona personal, o sea, tercera persona singular, es lui, lei, eso, esa. Es bien larga esta, que sería él, ella, Esto ya usted, está. eso y esa. Solo que yo generalmente lo resumo en lui, lei, porque si no, si estuviéramos cada vez diciendo todo esto, Lógico. ya, Oye, eso es ese esto y es eso y esa, claro. Y el Es loro como el también tiene un essi y un esse, que sería esos y esas. ya. Ah, esos. Pero como son pronombres personales que en realidad no se usan, yo siempre lo... Omito. Ah, no se usa. No, es muy raro que alguien diga la palabra eso, esa, essi. Quizá como a nivel más formal se podría llegar a usar en algunos casos, pero no... Porque no es, Pero como si no es dice para decir esa cosa, esa ¿ya? cosa. Porque yo digo, ¿cuál es la cosa? Claro. Ya. ¿Ya? Ah, Este es un pronombre personal.
Ah, como diría, esa majestad. Una cosa así. No, no, porque ahí sería siempre con el cuello, cuella. Claro. Mm, sí, po. Ah, no, no se usa en realidad, ya. No, no se usa. Entonces yo generalmente los omito, el loro lo dejamos solo loro, y el lui ley como mucho le agrego el ley de usted, Ley, pero sí. cuando ya estamos hablando como de reglas pongo solo lui ley, ella. Ujú. Y se subentiende que siempre iba a estar el usted. Ya. Entonces, tenemos nuestros pronombres personales. ¿Cómo funciona cuando queremos conjugar un verbo reflexivo? Primero, vamos a usar el verbo alzarsi. Primero, los verbos reflexivos no terminan en are, ere o ire, sino que terminan en si. Sí. Ah, Pero es cualquier verbo que le pones sí, porque mirarse o Claro, peinarse. la gran mayoría, o sea, no sé si la gran mayoría, pero hay muchos verbos que les ponemos el sí y se vuelven reflexivos, pero hay algunos que no tienen mucho sentido. Claro. No hace manjar, sí, po. Claro, manjar No, pero es que sí, nunca va a o por ejemplo, usarlo. verbos como el andare. Claro, yo no podría decir andar sí, eso no existe. ¿Ya? Entonces tiene que tener sentido para poder transformarse en reflexivo. En cambio, alzare, que vendría a ser el verbo común, Sí. ¿cierto? Tiene una versión reflexiva que es alzarsi. Que es lo mismo que en español. Levantar es uno y levantarse es el mismo pero en reflexivo. ¿Ya? Entonces, alzarsi, dijimos si termina en SI, es reflexivo. Es la versión reflexivo. reflexiva de un verbo directo. ¿Ya? Por eso el verbo directo sería alzare Ujú. y su versión reflexiva alzarsi, levantarse. ¿Ya? Entonces, es súper simple. Vamos a hacerlo primero en presente. Entonces, tenemos mi adjetivo reflexivo y después conjugamos el verbo comúnmente. Entonces, io, mi, Alzo. 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 Io mi tu, alzo, tu ti, Alzi. Sí. alzi. 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 Acuérdense que es Z, alzi. Alzi. Lui, lei, si, Alce. alza. Alza. Ay, Ah, are es A en el lui, lei, alza. Lui, lei, si alza. Alzi. Noi, ci Ci. alziamo. Alziamo. perfetto, alziamo. Voi, Vi Alzate. alzate. alzate, perfecto. Voi vi alzate. Alzate. Me cuesta esa Z. Es difícil, es como una TS, así, alzate. Alzate. Y loro, Y alzano. perfecto, si alzano. Ay. Alziamo, alzare. ¿Cómo es el singular de reflexivi? ¿Cómo? Reflexivo será. Reflexive. Vos. Riflessivo. Singular. Ah, ya. Gracias. Sì, il verbo riflessivo, i verbi riflessivi. Ya, bien.
Entonces, esto hasta ahora, esto es lo que más habíamos practicado, ¿cierto? Ujú. Sí. Y hasta ahora es simple. En verdad, va a ser siempre bastante simple. Entonces, nosotros, ¿qué nos tenemos que acordar? Que hay una regla que es muy importante, que es una regla para el pasado próximo. ¿Quién se acuerda cuál era la regla de los verbos reflexivos en pasado próximo? Eso que tienen que concordar en género y número. Además de, sí, pero además de eso, que es que más general que eso. Esa es como la subregla. Que Ah, que siempre usan el SR. Eso, que siempre De veras. usan el verbo essere. Entonces, io mi sono, tu ti sei, lui lei si è, noi ci siamo, voi vi siete, loro si sono. Ci sono. Sì, sì. Alzate. Entonces, io mi sono. ¿Qué cosa? Alzate. Alzato. Alzata. Alzato si lo digo yo, o Sí. alzata, Alzata. si lo dicen ustedes. Tu ti sei. Tu ti sei alzato o alzata. Alzato. Estamos en los singulares, ¿cierto? Sí. Tu ti sei alzato, si se lo digo a un hombre, o tu ti sei alzata, si se lo digo a una mujer. Y aquí vamos a separar, porque lui... Claro. Lui si è alzato. Perfecto. Lei si è alzata. Impecable. Lui si è alzato, lei si è alzata. Aquí noi ci siamo alzato. No. Predomina Alzati. 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 ¿Cuándo decimos noi ci siamo alzati? Cuando ese noi, ese nosotros, somos solo hombres o un grupo mixto, hombres y mujeres. Sí. En cambio, si ese nosotras fueran solo mujeres, ahí diríamos alzate. Alzate. Y ahí lo mismo. Y aquí lo mismo, voi vi siete alzati o voi vi siete alzate. Y el loro también, ¿no? Y el loro también. Si es un ellos, loro si sono alzati. Si es un ellas, loro si sono alzate. Si yo quiero hacerlo negativo, yo no me levanté. ¿Dónde pongo el non? Por ejemplo, en el... Después de mí, por ejemplo. Io... No. No, io non mi sono alzato. Non mi sono. Eso, Ahí. aquí. Io non mi sono alzato. Va a ir antes del pronombre.
Y recuerden siempre que este non es con N, non. Sí. Non. Mm. ¿El otro no se usa cuando es doble negación? No, es simplemente el otro no es la respuesta a Ah, la ya. pregunta de sí o no. ¿Sí o no? No. Es Ok. la exclamación no. Ok. Ah, ya. Por ejemplo, yo preguntar, ¿ti sei alzato? Claro. No. No. Por eso yo le pongo generalmente el signo de exclamación, porque es una exclamación. No. Ok. ¿Ya? Y ahí yo podría además Eso es lo que te iba a decir. volver a Pero poner yo non no, mi Mi sono sono. Ok. alzato. O simplemente yo podría quitarle el no. Claro. No, ti sei alzato, non mi sono alzato. Porque no hay una exclamación. Esto es simplemente un Ah, adverbio. claro. Pero coloquialmente yo creo que uno diría no, Ah, sí, claro. Con esto ya estamos. No. estamos. O sería, ti sei alzato? No. Non ancora. Ya. Ah, claro. Aún no. O todavía no. Bien. Ya. Entonces, passato próximo, resumiendo, tenemos siempre nuestros mismos adjetivos reflexivos, que estos van a quedar siempre ahí. Eso es lo bueno, Ujú. que son solo esos, no cambian y se usan en todos los tiempos verbales. Regla importante, tenemos que usar el verbo essere como auxiliar. Y subregla importante, como siempre, si usamos el verbo essere, el participio tiene que coincidir en género y número ¿con qué? El sujeto. El Ujú. sujeto. Y si queremos hacer negativo en cualquier tiempo verbal, la negación va a ir antes del adjetivo reflexivo. ¿Ya? Ujú. Ya. ¿Qué otro pasado conocemos nosotros? Imperfecto, Imperfecto, exacto. Entonces, vamos a borrar acá. Vamos a mantener siempre los adjetivos. Voy a dejar también el non porque quede claro que siempre va ahí. Ya. Esto nos va a servir también para repasar conjugaciones. Mm. sí, sí, va a estar re bueno. Giuseppe, cambiaste de computador. Sí, pero hace rato. Ah, ¿Por Sí. qué le preguntaba eso? porque desconozco su pantalla. Antes tenía un Apple. Ah, pero este es Apple también. Ah, ¿también? O sea, Ah, es el mismo, sí, no sé, por eso hace rato ya que llevo como, ¿qué serán? 2 meses con este. ya, 2 meses, ¿viste? ¿Y en qué le notas que es Apple, por favor? Los cositos Aquí, de ahí arriba a la izquierda. arriba a la Los izquierda tres es donde se Ah, nota. claro, Ah, eso de color, claro. Ah, de Aparte veras, que, claro. claro, yo tampoco sé qué ven ustedes, Toda la Todo. pantalla. pero también a la pantalla y donde veo dice la Oh, hora, arriba, todo sí. eso. Ah, Sí. La hora no. y abajo el Sí, no. sí, sí, ahora sí, no, sí, ahora sí. yo no tampoco. Y el inserisci, diseño, Ya, claro, proyectaciones, este es el todo del eso, Word, todo esto del del Word. Word, sí. Todo eso.
out, riferimenti, Condividi, commenti. Ah, Ya. Ya. Entonces, ¿cómo va a ser en imperfecto? Io mi Alzavo. 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 O io non mi alzavo, si fuera en negativo. Ujú. Tu ti Alzavi. Alzavi. Sabi. alzavi. Sì, alzava. Exacto, lui si alzava. noi alzaviamo. Casi. Alzavamo. Va, lui, lei, ya. Sí, no, ahí el noi ci Alzavamo. alzavamo. Ese era el raro. Sí, El que carga pronunciamiento siempre raro, acá. la pronunciación rara. Alzavamo. Mm. Voi vi Alzava. alzavate. 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 Y loro si Alzavano. alzavano. Acuérdense siempre la diferencia, que el noi carga en la última A, alzavamo. Y el loro carga en la primera, alzávano. O sea, vuelve a solo el no y el voy, po, en Claro. la última. Exacto. Súper importante. Ya. ¿Cómo podríamos usar este tiempo verbal? Por ejemplo, si digo non mi alzavo così presto, presto da, no sé, 5 anni. Ah, ya. ¿Ya? No me levantaba tan temprano hace 5 años. Ah, lo voy a poner aquí. Ah, y este levantarse, pero levantarse de la silla, por ejemplo. También, También. por ejemplo, en pasado próximo. Ieri non mi sono alzato dalla sedia in tutto il giorno. Sí, entonces, aquí los dos van con negación. Uno en imperfecto y el otro en pasado próximo. Pero si no puedo jugar YouTube. Ya. Oye, vengo al tiro. Ya. Yo mientras voy... Ahí borraste los ejemplos. Ah, lo vuelvo a poner. Ahí está. Ahí sí, si hago esto, ¿siguen viendo el Word? Porque yo me cambié de pantalla. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí se ve. Bueno, eso es... Pero no molesta. No, está bien, si es que lo que pasa es que yo me cambié de pantalla, estoy viendo otra cosa. Era para saber que no les tapara. Oye, algo que
¿cómo en castellano, cómo sería la diferencia non mi alzavo de non mi sono alzato? Ya, ¿Cómo me levanté? ahora lo vemos. Ahora tiro lo vemos. Ya. Ya, el non mi alzavo es no me levantaba. Ah, Levantaba. Va. Y el non mi sono alzato es no me levanté. En realidad es no me Me he he levantado. levantado, pero la traducción de uso es no me levanté. ya. Ya. Gracias. De nada. Ya. Otro tiempo verbal. A ver quién se acuerda. El tuyo. El trapasato. Trapasato. Trapasato próximo. Ese nunca lo entendí. Este es un verbo, ¿cómo se llama? Complementario. Este verbo nunca va solo. Siempre va acompañando a una acción en imperfecto. ¿Ya? Ahora vamos a conjugarlo y les voy a poner un ejemplo. Ya. En español sería el yo me había levantado. Ya. Ya, entonces vamos a borrar esto. Vamos a tirar esto para abajo. Yo no. Ya. Este es un tiempo compuesto, ¿cierto? El trapasato próximo. Tiene un auxiliar y un participio. Si en passato próximo el auxiliar era siempre el verbo essere, en trapasato próximo va a pasar exactamente lo mismo. Va a ser siempre essere. Solo que el essere, la única diferencia con el passato próximo es que el essere no está en presente, sino que está en imperfecto. Imperfecto. ¿Ya? Entonces, io non mi ero, tu non ti eri, lui, lei si era, noi ci eravamo, No, sí. voi vi eravate, loro si erano. Voy a poner en... Ay, qué tonto. Pero aquí me falta una cosa. ¿Qué me falta? El verbo. El verbo, Sí. el participio. Alzatota. Alzato o alzata. Y esta la versión larga. Entonces, io mi ero alzato, io mi ero alzata. Tu ti eri alzato o tu ti eri alzata. Lui si era alzato, lei si era alzata. Noi c'eravamo. Noi ci eravamo alzati o noi o ci te. eravamo alzate.
voi vi eravate alzati o vi eravate alzate y loro si erano alzati o loro si erano alzate. Buen ejercicio. Y este significa yo Yo me había levantado. me había levantado. Ah, claro. Uy, yo me lo aprendí tan bien la otra vez y ya se me olvidó. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y recuerden siempre, vamos a recordar un poco lo del trapasato. Entonces, quando sei arrivata, io non mi ero ancora alzato. Entonces, cuando llegaste, yo no me había aún levantado. Aquí tenemos varias cosas importantes. Bien. Primero, que el trapasato próximo, que vendría a ser esta segunda frase, nunca, o sea, por sí solo no va a tener nunca sentido, siempre necesita otra acción. Acción, Es claro. complemento. Como un Siempre, antecedente. exacto, siempre es complemento de otra acción en pasado. Ujú. ¿Ya? Ese pasado, dependiendo del contexto, podría ser en passato próximo, como acá, sei arrivata, o imperfecto. Pero nunca solo. Solo no suele tener sentido. Y después, otra regla. Yo aquí tengo mi reflexivo, aquí tengo mi verbo auxiliar y después tengo mi, lo voy a poner en naranjito, mi participio. Y yo le puse un adverbio, el ancora. Acuérdense que ancora es aún. Sí. Ah, ujú. El participio, y eso es regla general, siempre va entre el verbo auxiliar y el participio. Oh, el, Los adverbios, Ah, los adverbio, adverbios de ya, ya, ya. tiempo, los adverbios de tiempo van siempre entre el verbo auxiliar y el participio. Les voy a buscar en el libro que había una página que explica eso. Ya está aquí. 130. En la página 66 del libro, 66. sí, les voy a... Igualmente se los voy a poner en la pantalla. Ah, lo debo tener en el otro libro ya. Ahora igual lo voy a poner en la pantalla. Ya, sí, pues no es te lo preocupes. mismo, sí. 66. Miren, ahí está. Página 66 del libro se van a encontrar con esto. ya. Esto Sí. lo vimos cuando aprendimos el pasado próximo. Y nos dice que los adverbios con el pasado próximo se van a, fíjense, van siempre entre el verbo auxiliar y el participio. Van siempre al medio. Página 66 entonces. 67. 66. 66. Ya, porque yo, por ejemplo, en español yo digo, yo nunca he hablado. Te pongo el nunca antes, pero en Claro. italiano tengo que ponerlo entre. En medio. Io non ho mai parlato. Ujú.
qué significa Alfredo ha più detto niente? No ha dicho más. Ah, El- non ha più, Alfredo ha più, non ha più detto niente, no ha dicho nada más. y mai, mai es nunca. Mai es nunca. Ancora, aún. Apenas es apenas o recién. El ya es ya. Siempre, siempre. Y el anque puede ir entre medio Todavía. o después. Y ese es también. Ah, También, o en algunos casos, incluso. Página 66. Página 66. Ah, ya lo tengo en el libro. Ya. Oye, perdona, Ujú. Giuseppe, perdona que Sí. vuelva atrás y que te haga repetir, es que recién encontré la página 66. ¿Ya? Mai, nunca, ¿verdad? Ujú. Sí. Nunca, Ancora, aún. sí. Apenas es apenas o recién. El ya es ya. Ya, siempre, siempre y tú más. Y el Nunca. anque también o incluso. Ya. Gracias, perdón. No, ¿de qué? Ya. Vamos a hacer un tiempo más. Que de los que sirven harto. el tufuro. El futuro semplice. Ya. Entonces, futuro semplice. Io, mi, o io non mi, Alzerò, alzerò. tu ti alzerai, Tu ti alzerai. Alzerai. Lui si Alzerà. alzerà, Ya, alzerà. Lo mismo con lei. Lei si alzerà. noi ci Noi ci alzeremo, alzeramo. alzeremo. Alzeremo. Poi di, Noi sì. alzerate. Voi vi Alzerete, alzarete. No, Alzarete. alzerete, perdón, toda la razón. Alzerete. Voi sì. Alzerano. Loro si alzeranno. Doppia N. Alzeranno. Io mi alzerò. Alzerai.
Ya. Podríamos ir incluso uno más. El condicionales, El condicional. acondicionales. Acuérdense que el condicionale se basaba En el futuro. futuro. Io mi alzerà, parece que se dice. Alcerai. Ahí, Ah, casi. Alcerei. 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 eh, Io non mi alzerei. Tutti Tutti, alzeresti. tutti alzeresti. Lui, lei si alzerebbe. Alzerebbe. ay, mira, Ojo a la doble. Alzerebbe. Alzerebbe. ve, Aquí de nuevo, ojo a la doble. Ah, y esta es súper importante. Alzeremmo. ¿Por qué es tan importante pronunciar bien la doble M aquí? Por el loro, por el loro. No. No, po, porque si no es presente, po. ¿O Sería no? futuro. Futuro es. Porque acuérdense Alzeremo. que noici Sí. alzeremo es nosotros Sí. nos levantaremos. Te haremos. Pero Sí, noici alzeremmo es nosotros nos levantaríamos. claro. Entonces, muy Súper importante, importante. como siempre, pronunciar todas Oh. las dobles. Ya. Voi vi Alcereste. 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 Y loro sí. Si alce- alce- Alcerebbero. Eso. Loro sì, alcerebbero. Vero. Mm. Alcerebbero. Alcerebbero. Entonces ahí podríamos poner un ejemplo. Mi alzerei, ma non ho voglia. Ya, me levantaría, pero no tengo ganas. No gana. Loro si alzerebbero. Sì, loro si alzerebbero. Se alzerebbero. Se pioviera. Si Se lloviera. piovesse. Se piovesse. Se piovesse. Ese es otro tiempo verbal. Se piovesse el tuo nome. Pio- Hay una canción de la Elisa que dice eso. El se piovesse es Sí. el... Ay, siempre se me olvida el nombre de Sí, ese tiempo verbal. si lloviera. Claro. Condicional. ¿Cómo se llama? No es condicional, es No, otro tipo. es como conjuntivo, El algo así. conjuntivo. Es El conjuntivo. Pero ese ya para más adelante. conjuntivo. Es Conjuntivo. 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 Ese sería el... ¿Qué decimos? Se piovesse. Pero no, por ahora no. Me gusta ese verbo.
Porque en verdad es muy parecido al condicional, pero uno sirve para cosas como que podrían pasar y el otro es para suposiciones. Entonces, Claro. por ahora no. Y es el típico error que se molestan los italianos. Porque los italianos confunden mucho el condicional con el conjuntivo. Ellos Entonces, mismos. ellos mismos, sí. Es como el típico error que ponen así como los horrores de ortografía o errores gramaticales, es el confundir uno con el otro. Pero son súper confundibles. Porque sería si yo me levantara, ¿no es cierto? Si yo me ¿Algo así? levantase, Si yo me levantase. Claro, si yo me levantase, porque no si sea, yo me es- levantara, claro, en el ejemplo que hicimos antes es, me levantaría o se claro, levantarían si Mm. lloviese. claro. Entonces, son dos Es tiempos una verbales. condicionada a la otra. Claro. Ya. Ya, mi alzarei. Entonces, ¿qué significa exactamente? Yo me levantaría. Yo me levantaría. Se levantaría. ¿Ya? Entonces, como es un condicional, necesita una condición. Por eso, generalmente, esto va a ir acompañado de un se. Ah, Me levantaría si, sí, claro. y ahí ponemos la condición. Recuerden siempre que en el italiano y el español, con el se y el si están cruzados. Cuando Sí, en italiano es se, en español es si. Cuando sí, en italiano es si, en español es se. sí, Por eso aquí es el se levantaría. claro. De hecho, nosotros, miren, aquí está, po. En español es el se levantaría si, Sí, y ponemos la condición. Pero Claro. en italiano al revés. Lui si alzerebbe se. Ah, Están cruzados, justo. Siempre va a ser el sí. contrario. y en el conyuntivo siempre va el se, Es que ¿o no? el conjuntivo suele tener el se antes. Antes, ¿no es cierto? Claro. Claro. Ya. Y termino con una última cosa, que son los verbos reflexivos, ¿cómo se llaman estos? ¿Los modales? Recíprocos. Ah, recíproco. No, los modales los vamos a ver un poquito más adelante, en la próxima Ya. clase online. Ya, Recíproco. entonces, i verbi Ah, riflessivi reciproci. Reciproci. Miren cómo se pronuncia. Reciproci. Reciproci. Recíproco. Reciproci. Entonces, nosotros vimos antes que en los verbos reflexivos, como está el dibujito acá arriba, es cuando yo cumplo la acción a mí mismo, ¿cierto? Cuando el sujeto cumple la Sí. acción a sí mismo. Ah, Cuando son recíprocos, significa que yo tengo un sujeto que cumple una acción a otro sujeto, Y a ¿ya? su vez, Y a su vez, exacto, ese sujeto, ese segundo sujeto, cumple la misma acción Se lo devuelve. hacia el primero.
Por Entonces. ejemplo, no se me ocurre ni un ejemplo. En el libro tenemos varios. ¿Ya? Entonces dice, Piero guarda Lisa. O sea, Piero mira a Lisa. Mm. ¿Dónde está eso? Página 136 abajo. Ah, ya. Ya no. Era la 136. Ujú. Perfecto. Y después Ok. Lisa guarda Piero. ¿Cierto? Entonces, Piero mira a Lisa y Lisa mira a Piero. Ah, Por lo tanto, 130. loro sí guardano. perfecto. Ya, en español es igual. Piero mira a Lisa, Lisa mira a Piero, por lo tanto, ellos se Se miran. miran. Eso es porque se gustan. O están chamando algo. Claro, algo tienen entre manos. Eso. Oye, yo en la 136 no encuentro eso. Yo Abajito. Abajito, Ah, no, perdona. Buscaba a Lisa y a Piero, pero puede que ver. Sí, sí. sí, hay una tablita al medio, al medio abajo. Sí. Bien. Ahí está. Ah, ya. Ya. Entonces, es importante siempre saber cuál es después, a qué persona se va a convertir, porque yo estoy hablando de Piero y de Lisa. Entonces, Claro. Piero más Lisa Loro. es igual a loro. ¿Ya? Porque si yo digo io, ti, Guau. acá, ti vedo. Después digo Tú, tú, mi bien. mi vedi. Mi. ¿Ya? O sea, yo te miro a ti y tú me miras a mí. Ese, Noi. io, más tú, es un noi, Claro. Sí. Claro. ¿cierto? Entonces, Hoy ci vediamo. exacto, noi ci vediamo. ¿Y qué diferencia haces entre guardar y vedere? No es mucha. Generalmente, vedere es ver, guardare es mirar. Es mirar. Entonces suele ser que el guardare implica mayor atención. Ya. Como cuando yo digo, yo miro la tele. Bueno, en verdad deberíamos decir miro la tele, más que Claro. veo la tele. Porque verla todos la ven. ¿Sí? A menos que Claro. sea ciego, yo veo Tienes la razón. tele. Otra cosa es sentarme y mirarla. Lo mismo en italiano. Yo guardo la TV, yo non vedo la TV. Sí. A pesar de que igual lo dicen. ¿Ya? Si es que siempre hay que pensar que está la regla como estricta y después el uso que es mucho más relajado. Mucha Porque gente- aquí la gente también dice, veo las noticias, por ejemplo. Exacto. En Italia también. Dicen vedo la TV o vedo una serie, pero lo correcto es decir guardo una serie. Ya. ¿Ya? Entonces, estos son los recíprocos. Va a funcionar siempre así. Si tenemos dos acciones, uno que cumple una acción y el otro que se la devuelve, lo podemos englobar en una pura acción Sí. con reflexivo. Ya. Ya. ¿Alguna duda? No. Conjuguémoslo. No, yo la Es duda que mientras esto no es muy acordar. conjugable. No es muy No es conjugable. conjugable. Ya. O sea, es conjugable, pero solo Sí. en plural. Entonces Ah, claro. imagínense si usamos el mismo verbo. Voy a borrar esto. Entonces,
Ya tenemos el loro siguárdano. Los voy a poner en orden. Ya sería noi ci guardiamo. Voi vi guardate. Y loro si guardano. Si en verdad es lo mismo que hicimos antes. Sí. Ya, entonces Sí. el noi sería el io más tú. O io más loro. Lo que sea. Y o más algo. Io más algo, exacto. Vamos a algo. Se va a poner Voy io es más tú. eso, claro. El voi es el tú más algo, Menos yo. menos yo. Y el loro es el lui o Lui, lei lei. más algo. ¿Sí? Sí, Tendría que ser ellos o ellas. sí. ¿Sí? Entonces no es que sea, no es que haya que conjugarlo, es la misma conjugación normal. Ya. Lo importante es saber qué es cuando pasa esto de acá arriba, de que hay dos Claro. acciones. Cuando decimos chivediamos, ¿o no? Chivediamos, sí. El chivediamos nos vemos. Yo Claro. te miro a ti, yo te veo a ti, tú me miras a mí. Entonces nos vemos. Claro. O veamos. Tutti i lunedì con, no sé, Matteo ci incontriamo per bere una birra. Entonces, todos los lunes con Mateo nos encontramos para tomar una cerveza. Ujú. Acuérdense esto del verbo incontrare para personas. Trovare cosas, incontrare Claro. personas. Sí. Entonces eso sería io incontro Matteo. Matteo incontra me. Mm. ¿Sí? Entonces, Ay. yo encuentro a Mateo, Mateo me encuentra a mí. Por lo tanto, nosotros nos encontramos. Encontramos. Ya. ¿Alguna duda? En realidad no es una materia difícil, lo que pasa es que es como una materia que engloba muchas materias. Hay que acordarse el cómo conjugar muchos tiempos verbales, pero en sí los reflexivos no es difícil porque es cosa de aprenderse los pronombres reflexivos, los adjetivos reflexivos. Ujú. Entonces, no debería haber muchas dudas. Ya. Ya, voy a dejar de compartir. Entonces, voy a dejar de grabar la clase para que no quede tan